Buenos días, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos del teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un matemático y filósofo de la antigua Grecia, quien realizó aportes en tanto a filosofía, matemáticas y geometría. Y él, junto con sus discípulos de la escuela pitagórica, descubrieron el teorema de Pitágoras. No solo lo descubrieron, sino que realizaron una demostración formal de este teorema. Es importante mencionar que detrás de cada argumento matemático siempre existirá un proceso de demostración matemática que nos dé credibilidad de lo que está trabajando cada argumento. Ese es el caso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es importante mencionar que aquí, o el teorema de Pitágoras, siempre es útil o siempre será válido para triángulos rectángulos. Sabemos que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen uno de sus ángulos de 90 grados. ¿Listo? Entonces dice allí que el área del cuadrado que se puede generar sobre la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, es decir, si tenemos este cuadrado que se ha construido allí, si este lado vale C, nosotros sabemos que el área del cuadrado es lado por lado. Es decir, el área de este rectángulo será C cuadrado. Dice que esta área será igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Entonces, esta área, será igual a la suma de estas dos áreas, es decir, las áreas de los catetos. Esta área, como es un cuadrado que tiene por lado A, esta área pues va a valer A al cuadrado. Entonces esta área va a valer A al cuadrado y acá tendríamos que esta área vale B al cuadrado. Lo que argumenta el teorema de Pitágoras es que C al cuadrado, o sea, el área del triángulo que se ubica sobre la hipotenusa, será igual a la suma de estas dos áreas. Es decir, B al cuadrado más C al cuadrado. A continuación vamos a realizar una demostración formal de este teorema. Entonces tenemos nuestra representación del teorema de Pitágoras. Lo que vamos a hacer a continuación es prolongar aquí, vamos a ayudarnos de algunas construcciones auxiliares para realizar esta demostración. Vamos a prolongar esta recta que va por aquí, digamos la que pasa por acá. La prolongamos y hacemos lo mismo. Por este punto vamos a trazar una perpendicular, que pase por acá. Entonces, vamos así, pasamos por aquí, por aquí, hasta acá. Aquí estaríamos formando entonces un ángulo de 90 grados. Hacemos una paralela por aquí. Entonces, por acá se va así. Y trazamos por este punto una nueva recta que sea paralela a esta de acá que habíamos trazado anteriormente. Entonces aquí estaríamos formando un ángulo de 90 grados. Aquí estaríamos formando entonces un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces tendríamos allí. No olvidemos que aquí este triángulo también es de 90 grados. ¿Listo? Entonces, tenemos allí esa figura. Vamos a llamar entonces aquí a este punto, vamos a ponerles algunas etiquetas. Llamemos a este punto A este punto llamémoslo B, a este punto de acá llamémoslo C, a este punto de acá llamémoslo D, a este punto que se forma aquí llamémoslo P, perdón. De aquí llamemos a este punto que se forma acá, llamémoslo F.
¿Listo? Bueno, entonces tenemos allí esa figura. Ahora vamos a hacer el proceso de demostración. Bueno, análogamente sabemos que la figura que se forma aquí pues es un cuadrado. Por lo tanto, sabemos que este ángulo de aquí vale 90 grados, este ángulo de aquí vale 90 grados, este ángulo de aquí vale 90 grados, este ángulo de acá vale 90 grados. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros consideramos aquí unos ángulos, aquí sabemos que aquí existen unos ángulos, llamemos a este ángulo alfa y a este ángulo de acá llamémoslo teta. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, llamemos a este ángulo de aquí beta, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos allí? Se sabe que, bueno, dos puntos. Bueno, lo primero que podríamos decir aquí, o lo primero que podemos argumentar allí, sabríamos que ángulo alfa más ángulo beta más ángulo teta deben sumar 180 grados, ¿cierto? Ellos formarían lo que se conoce como un ángulo llano. Bueno, ahora, como beta vale 90 grados, como beta, pues ya sabemos que es un ángulo de 90 grados, entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a tener aquí que alfa más, ya sabemos que beta vale 90, más 90 grados, más teta, debe valer 180 grados. Es decir que alfa, o bueno, el siguiente paso sería alfa. Si nosotros pasamos este 90 a restar al otro lado, ¿cierto? Vamos a tener que alfa más teta debe ser igual a 180 grados menos 90 grados. Es decir, que alfa más teta deben ser o deben valer 90 grados. Bueno, ¿qué implica eso? Eso implica que alfa y teta son entonces ángulos complementarios. Entonces son ángulos complementarios. Bueno, cuando decimos que son ángulos complementarios, quiere decir que la suma de ellos debe dar 90 grados, ¿no? No olvidemos esa parte allí. Bueno, entonces ya sabemos allí que esos dos ángulos son complementarios. Bueno, entonces voy a borrar todo esto que hice aquí. Bueno, borremos esto acá. Bueno, ya sabemos entonces que... Entonces ya sabemos que alfa, perdón, aquí sería que teta y alfa son complementarios. Son complementarios. Entonces ya tenemos ese argumento allí. Bueno, ahora consideremos el triángulo, o bueno, llamemos a este punto aquí, no le puse una etiqueta, llamémoslo G. ¿Listo? Que sea G. Entonces sea el triángulo, vamos a considerar el triángulo GAB. Entonces, GAB. GAB. Listo. Bueno, tenemos ese triángulo. ¿Listo? Entonces, llamemos a este ángulo de acá omega. ¿Listo? Omega. Y sabemos que llamemos a este ángulo de aquí T. Entonces, si consideramos ese triángulo, nosotros sabemos que alfa más T más omega debe valer también 180 grados. ¿Listo? Ese es un teorema de la geometría, ¿no? Ya lo sabemos. Bueno, ahora, T, pues ya sabemos que aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces, como T es igual a 90 grados, entonces, ¿qué pasa allí? Entonces,
¿qué pasaría allí? Entonces pasa que, bueno, vamos a reemplazar entonces allí alfa más 90 grados me quedaría, ¿cierto? Más omega debe valer 180 grados, ¿cierto? Debe valer 180 grados. Bueno, entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, aquí entonces alfa más omega debe ser igual a 180 grados menos 90 grados. Es decir, que alfa más omega dan como resultado 90 grados. Lo que implica que alfa más omega vienen siendo suplementarios, ¿no? Perdón, complementarios. Luego, omega complementario ¿a quién? Sería omega, entonces complementario a alfa. Por tanto, ¿qué se esperaría? Que omega debería ser igual entonces a teta. Por tanto, omega debe ser igual a teta. Listo. Entonces ya sabemos que omega va a ser igual a teta. Entonces vamos a llamar a este ángulo. Ya sabemos que esto vale teta. Entonces aquí vamos a llamar este ángulo teta. Listo. Y entonces, ¿qué podemos observar acá? Bueno, entonces este ángulo vale 90 grados, ¿cierto? Este ángulo pues vale teta. El complementario de teta pues ya sabemos que es alfa. Por lo tanto este ángulo aquí va a valer alfa, ¿cierto? Bueno, entonces ya tenemos allí una relación. Ahorita vamos a relacionar allí los dos triángulos. Bueno, voy a borrar esta parte de acá. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar esta partecita de acá. Y bueno, ahora vamos a considerar algo aquí. Bueno, vamos a considerar los triángulos entonces allí. Sean los triángulos, ¿no? Bueno, sean los triángulos. Entonces aquí sean los triángulos que vamos a denotar. Bueno, triángulo GAB, que es este, ¿no? GAB, que es este que está aquí. Y el triángulo, el otro triángulo, pues vendría siendo ¿quién? O vamos a considerar FGE. Entonces, FGE, que es este triángulo, que es el triángulo que nos ayudó, digamos, o que se estaba utilizando pues en el proceso de construcción, ¿no? El inicial. Bueno, entonces, ¿qué podemos observar aquí? Podemos observar que este lado vale C, ¿cierto? Y este lado, pues como es un cuadrado, debería valer C. Entonces sabemos que EG, entonces el triángulo el segmento EG es congruente, ¿cierto? ¿A cuál? ¿A cuál segmento? A GB. Entonces a GB. Entonces eso ya lo sabemos. Ambos miden C, ¿cierto? Ambos miden C. Listo, ya sabemos que ambos miden C, ¿cierto? Porque vienen de un cuadrado que tiene lado C, ¿cierto? Bueno, ¿qué más podemos decir? Habíamos llegado al hecho de que aquí tienen dos ángulos iguales, ¿cierto? Habíamos llegado que este alfa pues va a ser igual a este alfa de acá, ¿cierto? Y este teta pues es igual a este teta de acá. Bueno, vamos a buscar, a escribirlos. Entonces, el ángulo, ¿cuál ángulo? GBA, entonces GBA es congruente ¿a cuál ángulo? Al ángulo FGE, ¿cierto? Que es este de acá, que es el ángulo teta de acá, ¿cierto? Entonces, al ángulo que hemos nombrado FGE, entonces FGE, ¿no? Ya sabemos por qué, ¿no? Eso es por el proceso anterior, ¿no?
digamos aquí, proceso anterior. Bueno, ya habíamos hecho un proceso anterior, ¿cierto? También podemos decir aquí, o se puede argumentar, que el ángulo alfa pues va a ser igual a este otro ángulo que es alfa, ¿cierto? Bueno, podemos decir que no podríamos nombrar aquí proceso anterior, sino que inmediatamente podemos decir que alfa y beta pues son suplementarios, ¿no? Complementarios, perdón. Bueno, el otro caso sería que el ángulo FEG, o sea, FGE, ¿cierto? Recuerden que la abertura siempre va en el centro, ¿cierto? Para nombrarlos, ¿cierto? Es congruente ¿a cuál ángulo acá? Entonces, al ángulo BGA. Entonces, al ángulo BGA. Listo. Entonces, ya sabemos por qué, ¿no? Bueno, podemos decir aquí por lo mismo, ¿no? Por proceso anterior. Entonces, miren ustedes aquí que por caso, aquí por el caso, o por el criterio de congruencia, recordemos que vamos aquí a hacer lo que vamos a hacer es relacionar o hacer una congruencia entre estos dos triángulos. Entonces, por el caso, aquí tendríamos lado, ¿cierto? Por esta parte tenemos ángulo y por esta parte tenemos ángulo. Entonces, por el caso ángulo, lado, ángulo, ¿qué se puede decir allí? Que el triángulo GAB va a ser congruente ¿a cuál triángulo? El triángulo FGE. Listo, ya sabemos que esos dos triángulos pues son congruentes. Si son congruentes, vamos a llegar al hecho de que si este lado vale B, entonces este lado de acá debe valer B. Entonces este lado va a valer B, ¿cierto? Bueno, vamos a escribirlo aquí. Este lado va a valer B y este lado de acá debería valer A. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esos dos lados, pues como son triángulos congruentes, entonces tienen que tener las mismas medidas, ¿cierto? Ya sabemos que este lado vale C, que es el mismo que está acá, entonces este lado debe valer B y este lado de acá, pues el otro ya va a ser A. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a borrar esta parte de acá. Bueno, cuando ya llegamos allí, nosotros podemos hacer bajo un proceso similar. Miren ustedes que aquí pues este lado vale 90 grados, el complementario sería acá entonces alfa, ¿cierto? Entonces este lado va a ser alfa, el complementario, ¿cierto? Porque este vale 90, aquí vale teta, aquí vale 90 y aquí el complementario debería valer alfa, ¿cierto? Y aquí vale 90, entonces más teta y más el complementario acá. El complementario pues va a ser teta. ¿Listo? Aquí tendríamos que este complementario va a valer teta. Acá pues esto deberían sumar, digamos, estos tres ángulos que se forman allí, deberían formar 180. Aquí vale 90, aquí vale teta, entonces el complementario debería valer alfa. Y el complementario de este triángulo pues debería valer teta. Y así podemos probar que este lado de acá, pues si consideramos este triángulo junto con este triángulo, bajo un proceso similar, como lo habíamos hecho, que este lado de acá pues va a valer B, bueno, este lado pues va a valer B, y este lado de acá pues va a valer A, este lado de acá pues va a valer B, y este lado de acá va a valer A. ¿Listo? Bueno, ahora vamos entonces a calcular el área del cuadrado grande, ¿no? Entonces miren ustedes aquí. Entonces, luego, ¿qué podríamos decir? Área del cuadrado, o bueno, rectángulo, ¿cierto? Del rectángulo. ¿Cuál rectángulo?
lo hemos llamado FACD. Entonces, FACD. Entonces, FACD. Entonces, vamos a ver allí a qué es igual esa área, ¿no? Este lado, pues ya sabemos que va a valer A más B, ¿cierto? Porque aquí estamos diciendo que esta parte vale A y esta parte vale B. Entonces, todo este segmento va a ser A más B. El segmento de aquí a acá, pues vale lo mismo. A más B, acá también A más B. Y aquí también A más B. Entonces, sabemos que el área del rectángulo allí, pues será A más B por A más B. ¿Listo? Entonces aquí vamos a aplicar propiedad distributiva para desarrollar este. Entonces recuerden ustedes que este por este, entonces tendríamos A por A, pues nos va a dar A al cuadrado, ¿cierto? Luego, más por más, pues más A por B, pues va a ser AB, ¿cierto? Ya he terminado con A aquí, ahora continúo con B, entonces B por A, entonces más por más, pues me va a quedar más, ¿cierto? B por A, pues me va a quedar BA, y por último nos quedaría más por más, pues nos queda más, y B por B, pues nos quedaría B al cuadrado, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí, recuerden ustedes que la multiplicación es conmutativa, es decir, el orden de los factores no altera el resultado. Por lo tanto, estos dos valores van a ser iguales, ¿cierto? Es decir, lo puedo escribir como AB o B por A. Bueno, vamos a escribirlo aquí entonces de la misma forma, que quedaría AB, ¿cierto? Y se suman, ¿cierto? Aquí vamos a tener que acá hay uno, bueno, y acá tenemos otro, por lo tanto eso nos va a sumar 2 veces AB más A al cuadrado. Bueno, esa sería una forma de calcular el área de ese rectángulo. Ahora vamos a ver, existe otra, ¿cierto? Recordemos que aquí tenemos un cuadrado, pues, que hace parte del cuadrado, del rectángulo que se ha considerado. Entonces, ¿qué pasa allí? Si nosotros consideramos este rectángulo, pues tendríamos que esta parte de aquí, pues, o el área del rectángulo, pues será igual, pues, a C al cuadrado, que equivale a toda esta parte de acá. Y como estos triángulos son iguales, ¿cierto? Va a ser igual, pues, a más 4, que va a multiplicar. ¿Por qué 4? Porque son 4 de ellos. Y vamos a calcular el área de uno de los rectángulos, ¿cierto? Entonces recuerden ustedes que el área del rectángulo es base por altura sobre 2. Entonces si consideramos este rectángulo, entonces la base vale B por altura, que vale A, ¿cierto? Y esto partido entre 2. ¿Listo? Y pues obviamente esta sería el área de un solo rectángulo, ¿cierto? Pero necesitamos multiplicarla por 4. ¿Por qué por 4? Porque aquí tenemos primer triángulo, segundo, tercero y 4. Entonces, por eso es necesario multiplicarla por 4. Entonces, esta parte será igual a C al cuadrado. Aquí podemos simplificar, ¿cierto? Podemos utilizar el criterio de divisibilidad por 2, ¿cierto? Entonces, tendríamos que eso es igual a 2 a... Bueno, aquí la mitad arriba pues va a ser 2 y la mitad abajo pues va a ser 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2 por BA, ¿cierto? Y abajo pues va a quedar sobre 1, ¿cierto? Sin embargo, siempre se sobreentiende que esto estará dividido entre 1. ¿Listo? Bueno, hemos obtenido entonces dos formas de calcular el área de ese rectángulo. Como esas dos, digamos, son o deberían valer lo mismo, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a borrar esa parte de acá. Como son, digamos, áreas del mismo objeto, pues deberían tomar el mismo valor. Por tanto, ¿qué pasa allí?
pasa que a al cuadrado, que es esta fórmula, la primera que habíamos encontrado allí, más 2 veces AB más a al cuadrado, esta es el área, ¿cierto?, que habíamos encontrado, la inicial, ¿cierto?, debe ser igual a esto de acá. Entonces, c al cuadrado más 2, bueno, recordemos que aquí podemos cambiar el orden, ¿cierto? Lo podemos escribir así, como BA. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Bueno, entonces borramos esto acá. ¿Y qué pasa allí? Pasa que esta parte de acá y esta parte de acá son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo pasar esa parte a restar al otro lado. Entonces, miren lo que pasa. Cuando yo hago eso, me va a quedar a al cuadrado, perdón, aquí era b al cuadrado, aquí cometí un error, más b al cuadrado, ¿cierto? Será igual entonces a c al cuadrado más 2 veces ab. Aquí está sumando, entonces acá va a pasar a restar. Entonces, menos 2ab. Entonces, estos dos se cancelan. Entonces, ¿qué me queda allí? Me queda que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, que es básicamente la fórmula del teorema de Pitágoras. Bueno, a continuación vamos a hacer algunos ejemplos donde utilicemos el teorema de Pitágoras. Bueno, ahora vamos a desarrollar estos dos ejemplos. Bueno, es importante mencionar que el teorema de Pitágoras siempre digamos, algunos usos de este es, por ejemplo, para calcular el valor de la diagonal de un cuadrado, de un rectángulo, la altura de un triángulo, bueno, entre otras aplicaciones. Bueno, vamos entonces a desarrollar estos dos ejemplos. El lado de un rectángulo dice, mide, bueno, vamos entonces a hacer, siempre es importante realizar un esquema del problema, ¿listo? Que nos ayude pues a orientarnos. Bueno, entonces dice, el lado de un rectángulo mide 2 metros. Bueno, supongamos que este lado mida 2 metros, ¿cierto? Y la diagonal, entonces una de sus diagonales, entonces supongamos que esta diagonal, ¿cierto?, de este rectángulo mide 3 metros. Entonces esta diagonal, supongamos que mide 3 metros. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es encontrar el valor del otro lado del rectángulo. Entonces lo que nos están pidiendo es encontrar el valor de este lado de acá. Bueno, entonces llamemos a este valor x. Por lo general en matemáticas siempre se acostumbra a utilizar x como una variable no conocida, ¿cierto? O un valor desconocido, o una incógnita. Bueno, entonces llamemos a este lado x. Entonces, si este lado vale 2 metros, sabemos que un rectángulo pues es un paralelogramo, ¿cierto? Que tiene dos lados iguales, ¿cierto? Y paralelos, pues, ¿no? Entonces, este lado de acá debería medir también 2 metros. Bueno, entonces, es importante notar que aquí existe un ángulo de 90 grados, ¿no? Viene, digamos, o ¿de dónde viene eso? De la definición de rectángulo. Bueno, como aquí existe un ángulo de 90 grados, podemos usar el teorema de Pitágoras. Entonces, por Pitágoras, ¿qué se puede decir allí? Se va a decir, recordemos que era hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Es decir, la hipotenusa para nosotros toma el valor de 3. Entonces, 3 metros al cuadrado debería ser igual, bueno, aquí lo vamos a usar, no vamos a hablar de áreas, sino que aquí vamos a calcular es una distancia o el valor de la arista digamos, del cuadrado que podríamos formar aquí. Bueno, entonces, digamos, hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Eso dice Pitágoras. Entonces nos quedaría 2 metros al cuadrado más este lado, pues que no sabemos cuánto mide, pues x al cuadrado. Entonces resolvemos.
3 metros al cuadrado implica multiplicarse por él mismo 2 veces. Entonces, valor numérico, 3 por 3 pues me va a dar 9, ¿cierto? Y m por m pues me va a quedar m al cuadrado. Listo. Esto será igual, entonces acá hacemos lo mismo. 2 por 2 pues me va a quedar 4 el valor numérico. Y m por m pues me va a quedar m al cuadrado. Se multiplica 2m por él mismo 2 veces. Lo mismo acá. Bueno, acá tendríamos que esto es x al cuadrado. Vamos a despejar x para encontrar el valor de x. ¿Listo? Eso es lo que se va a hacer. Entonces tendríamos que 9 metros al cuadrado me quedaría. Despejar implica dejar sola la variable, ¿no? Entonces esta parte de acá pasa al otro lado con signo contrario. O sea, pasaría a restar. Entonces me quedaría 4m al cuadrado es igual a x al cuadrado. Bueno, entonces vamos a desarrollarlo por acá para no confundirnos. Bueno, entonces tendríamos que 9 metros al cuadrado menos 4 metros al cuadrado, pues eso me va a dar 5 metros al cuadrado, deberá ser igual a x al cuadrado. Bueno, lo contrario de ser un exponente es ser radical. O sea, me va a quedar al otro lado raíz cuadrada, ¿de quién? De esta parte de acá. Entonces tendríamos que esto es raíz cuadrada de 5m al cuadrado. Entonces esto será igual a x, ya se nos fue el radical, ¿no? El exponente, pasa el exponente. Miren que hemos dejado sola la variable, ¿no? De eso se trata el proceso de despejar. Bueno, entonces aquí tendríamos que esto, cuando sacamos raíces, podemos aplicar propiedades de los radicales y esto nos va a quedar pues raíz cuadrada de 5 y nos quedaría m afuera. ¿Listo? Cuando aplicamos propiedades de los radicales. Y esto debe ser igual a x. Entonces ya sabemos que esta distancia de aquí debe valer raíz de 5 metros. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer acá el segundo ejercicio. Entonces dice encontrar el valor de x. Entonces tendríamos que aplicando por teorema de Pitágoras o por Pitágoras, vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos que hipotenusa al cuadrado, hipotenusa vale 5, entonces me va a quedar 5 al cuadrado, será igual a los cuadrados, a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, 4 al cuadrado más x al cuadrado. Esto es 25, ¿cierto? 5 por 5 pues me va a dar 25, acá me quedaría 4 por 4 pues que es 16 más x al cuadrado. Vamos a despejar x, ¿no? Igual, pasa este al otro lado a restar, es decir, me va a quedar 25 menos 16 debería ser igual a x al cuadrado. Entonces 25 menos 16, entonces eso nos da 9, es decir que 9 es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá. Y lo contrario de ser exponente es ser radical, o sea, me pasaría al otro lado raíz cuadrada, entonces me quedaría raíz cuadrada de 9, que debería ser igual a x, ¿no? Es importante mencionar que aquí me pueden salir dos soluciones, ¿no? Porque estamos hablando de una variable que está elevada a una potencia 2 y por un teorema fundamental del álgebra pues van a salir dos soluciones. Las dos soluciones que pueden generarse allí pues es más o menos 3, ¿cierto? Puede ser el hecho de que 3 al cuadrado pues me va a dar 9 y menos 3 al cuadrado pues también me va a dar 9, ¿cierto? Son soluciones allí. Sin embargo, la negativa se descarta. ¿Por qué se descarta? Porque estamos hablando de una distancia. Entonces, aquí tendríamos que x debería valer 3. Allí no tenemos unidades de medida. Acá sí tendríamos unidades de medida. Bueno, les agradezco por su atención. Muchas gracias. Hasta un próximo video.